Una vez más, te damos gracias por permitirnos estar aquí ante tu presencia, Señor. Porque si tu presencia está con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Gracias por todo lo que nos has dado, sobre todo la salvación, tu sanidad, tu sangre, tu sacrificio, Señor, en esa cruz, Señor, por nosotros que no merecemos nada, Señor. Pero tu amor lo hace posible, Señor. Gracias por limpiarnos, porque aún teniendo dificultades, tú nos ayudas a superarlas, Señor. Que tu Espíritu Santo llegue aquí, Señor, y nos inunde y nos pueda seguir orientando, Señor, constriñendo, como dice tu palabra, señalando lo malo y señalando lo que debemos hacer bien, Señor, para que podamos ser nosotros, no vivir de un milagro, sino ser un milagro para los demás, Señor. Que nuestra vida te refleje, Señor. Que nuestro testimonio, Señor, llegue a los demás, para que los demás puedan creer en ti, Señor. Ahora queremos, Señor, brindarte nuestras ofrendas, un poquito de lo que tú nos das, Señor, porque tú nos das demasiado y deberíamos darte más, Señor. Pero recibe esto como amor, Señor, y para que el reino tuyo crezca, Señor, en estos instantes, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Y mientras entregamos los diezmos y las ofrendas al Señor, quiero pedirles un momentito que se pongan de pie. Vamos a levantar una oración especial. Y les explico por qué. La mayoría quizás sepa, quizás algunos no, y por eso quiero compartir para que lo incorporen en sus pedidos de oración diarios. Este viernes 15 comenzó una convocatoria que inició o tuvo la iniciativa el evangelista Franklin Graham de 50 días de oración por la nación. 3:12 que dice así: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Yo te invito a unirnos en oración y orar durante el día de hoy, los días subsiguientes, en este marco de 50 días de oración, para pedirle a Dios que Dios traiga justicia a la nación. Hay un privilegio, tiene defectos los Estados Unidos como cualquier nación humana en la tierra, pero tenemos un privilegio especial, y que todavía hay libertad para predicar el evangelio en los Estados Unidos. En Escocia o en algún lugar del Reino Unido, un pastor condenado a prisión por el simple delito, según ellos, de decidir predicar públicamente. Y en los Estados Unidos tenemos el privilegio de compartir nuestra fe pública sin ningún tipo de problema. Nuestra hija regresó de Washington con su escuela esta semana, hicieron un viaje precisamente con el Departamento de Teología de la universidad, y una de las experiencias que tuvo fue estar bajo una carpa de oración que está ahí en la capital, orando 24/7, levantando clamor a Dios por la nación de los Estados Unidos, y nadie se los prohíbe, nadie les dice que no lo pueden hacer. Al contrario, hay puertas abiertas para que se haga, y eso es una bendición. Levantemos nuestra oración para que Dios obre en el gobierno, para que Dios obre en los gobiernos locales, pero también para que el pueblo de los Estados Unidos tenga un despertar espiritual y se vuelva al Dios de los cielos. Padre, hoy oramos como iglesia, uniéndonos a miles y miles de iglesias en todo el país, juntos, Señor, con todos los que han sentido en su corazón el deseo de presentarte la nación de los Estados Unidos. Gracias por cada nación de la tierra, gracias por cada lugar donde geográficamente hay poblaciones y hay personas que se identifican con culturas, idiosincrasia, pero en especial queremos que los sociales también ser inundadas por mensajes de valores y de valores cristianos, que se levanten voces que comiencen a arrastrar a la nación al arrepentimiento y a la búsqueda de ti. Y oramos por cada creyente como nosotros, anónimos, invisibles ante las cámaras y tal vez la media y los lugares donde se promueven, Señor, las figuras importantes, pero ahí en el diario vivir, en casa, en la comunidad, en el trabajo, permítenos ser sal y luz de esta tierra y ser parte del proceso de sanidad de la nación donde tú nos has puesto. Señor, traemos la paz, como dice tu palabra, como dice el profeta Jeremías, y a donde quiera que ustedes vayan, traigan la paz y lleven la bendición a la ciudad. Señor, oramos que la paz de Cristo, el shalom de Cristo, por causa nuestro, venga a inundar la tierra donde estamos, en especial la ciudad de Miami. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Pueden tomar asiento, gracias. Hoy quiero predicarles dentro de esta serie de enseñanzas que hemos compartido acerca del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, o específicamente de la obra del Espíritu Santo después del día de Pentecostés, dado que estamos en el mes en el que se celebra Pentecostés.
Y hoy quiero hablarles de este tema, cuando el Espíritu toma el control. Quiero hablar acerca de la necesidad de que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren estar bajo el gobierno del Espíritu Santo? Eso asusta a algunos, pero realmente no hay cosa mejor que dejarse gobernar por el Espíritu Santo. Mis hermanos, allá afuera hay una batalla que algunos llaman una batalla cultural, pero hay que ser mucho más preciso y llamarla por su nombre. Allá afuera, en el mundo en el que vivimos, fuera de esta burbuja del domingo en el auditorio de Sunset, allá afuera se está librando una batalla espiritual en términos de conceptos, de criterios, de argumentos, de muchas cosas. Y dentro de esa batalla espiritual hay un mundo, secularmente hablando, que cuestiona y critica la veracidad de nuestra fe. Tú seguramente has tenido ya encuentros con personas que cuando te identificas como cristiano, al menos una mueca hacen. Y algunos con mucha valentía se atreven a decirte: yo no creo en los pastores. Lo primero que dicen es que no creen en los pastores. Y qué bueno, porque los pastores no llevan a nadie al cielo. Pero lo que te quieren decir es: no creo en el cristianismo, no creo en las iglesias. Están llenas de... ¿Cuál es la frase favorita? Hipócritas. Están llenas de hipócritas. Yo diría que estamos llenos de pecado. Está llena de pecadores, pero tal vez no hipócritas. 1, 2 o 3 o 4 o 5 que hay por ahí, pero pecadores un montón, ¿verdad? Como le dijo un pastor a otro que le dijo: yo no voy a la iglesia porque ahí está el mentiroso, el otro, y dice: si están todos enfermos. Todos estamos enfermos en la iglesia, pero hay una silla para uno más, te invitamos. El mundo cuestiona, critica la veracidad de nuestra fe. ¿Qué razones tienen para hacerlo? Mira qué curioso, antes de darte algunas razones, una encuesta reciente se hizo acerca de ¿a quién le cree más el adulto promedio en los Estados Unidos? ¿A quién le cree más en términos de fe, espiritualidad, Biblia, cristianismo? Y esto fue lo que arrojó el estudio. 1 de cada 3 norteamericanos le cree más a ChatGPT que a un cristiano en temas de fe, Biblia, cristianismo, etcétera, etcétera. 1/3 de la población adulta de los Estados Unidos, 33% de la población adulta de Estados Unidos, y si incluimos las generaciones más jóvenes, aumentaría, creen que ChatGPT tiene más criterio para expresar nuestra fe que tú y yo. Y la pregunta es: ¿en qué se basa eso? Número 1, la proliferación de la tecnología, la credibilidad de la tecnología, pero a la misma vez se basa en al menos estos 2 argumentos o razones que voy a compartir con ustedes. La primera: la gente tiene mucho prejuicio. Tiene mucho prejuicio acerca de los cristianos y de la fe y de las iglesias. Ahí se roban, ahí te lavan el cerebro, ahí esto, ¿verdad? Hay mucho prejuicio por parte de las personas. Pero en segundo lugar, tenemos que ser muy sinceros. También es justificado por el pecado, por los errores y por los defectos tan visibles que el cristiano común muestra en el mundo en el que vive y que decepciona a las personas que nos ven vivir nuestra fe de una forma tan mediocre. ¿Estamos de acuerdo? Por un lado, los prejuicios de la gente, pero por otro lado, prejuicios alimentados por la manera tan mediocre en que nuestra espiritualidad es vivida, que a veces no quisiéramos ni decir soy cristiano, porque es una etiqueta que nos pone en una posición descalificada. ¿Cuál es la causa? Alguien dijo en una ocasión, fue un pastor que le escuché decir esto, y me perdonan que no recuerde su nombre, pero sí que lo escuché, sí recuerdo que lo escuché, y él dijo esto: la vida cristiana es imposible de vivir. No es que sea difícil, no, la vida cristiana es imposible de vivir. Y luego cerró su frase diciendo: a menos que te controle el Espíritu Santo. Y esa es la causa fundamental. Hay demasiados cristianos en los Estados Unidos y en el mundo en el que nosotros vivimos hoy que estamos tratando de vivir esta vida de fe sobrenatural en nuestras propias fuerzas. Como si esto fuera una especie de reforma moral en la cual yo puedo tomar participación y decidir mostrarle mi testimonio al mundo sin la influencia y la fuerza y el poder y el gobierno directo sobre mi vida del Espíritu Santo. Di conmigo: eso es imposible. Dilo fuerte: eso es imposible. Una vida que transforme, que impacte de testimonio en el mundo de hoy es tan necesaria de la llenura del Espíritu Santo como lo fue en el primer siglo, según lo leemos en el libro de los Hechos. Por eso creo que nos conviene hoy decirle: lléname, Espíritu Santo. Llena mi vida. Lléname de la cabeza a los pies. Lléname por dentro y derrámate por fuera. Manifiéstate en mi vida. Toma el control de mi vida, por favor, Espíritu Santo. Llena mi
espiritualidad, pero también llena mis pensamientos, llena mis emociones, llena mis sentimientos, llena mi moralidad, mi voluntad y cada área importante de mi vida. Tómala, contrólala, llénala, Espíritu de Dios. ¿Alguien ora conmigo diciendo eso en este lugar? En el libro de los Hechos directamente hay al menos 12 referencias a la llenura del Espíritu Santo. Indirectamente hay muchas más. De hecho, podríamos decir que indirectamente todo el libro de los Hechos, de una manera implícita, está presentando que todo lo que hicieron los creyentes en el libro de los Hechos fue por causa del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el libro de los Hechos? El título completo que le dieron al libro. Hechos de los Apóstoles. Pero me encanta alguien en una de las versiones de la Biblia o una de las Biblias de estudio de algún teólogo conocido, perdónenme que se me volvió a olvidar cuál de ellos es, pero el libro de los Hechos allí no se llama Hechos de los Apóstoles, se llama Hechos del Espíritu Santo. Porque la persona y el protagonista, la persona principal y el protagonista en el libro de los Hechos no fue Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni ninguno de los apóstoles, ni Esteban, ni Pablo después. Es el Espíritu Santo. Es el común denominador moviéndose en poder en aquella iglesia y haciendo que esta gente fuese tan impactante para su generación, porque estaban poseídos, llenos, dirigidos, gobernados por el Espíritu Santo. Bueno, no es una alternativa, es una necesidad ser lleno del Espíritu Santo. La iglesia de Pentecostés, o la iglesia de Jerusalén después de Pentecostés, fue una iglesia que vivió llena del Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo la diferencia, ¿verdad? Entonces yo quiero hacer algo hoy, quiero compartirte 5 manifestaciones, 5 evidencias, 5 características de vidas llenas del Espíritu Santo según el libro de los Hechos. Y desde ahí invitarnos a hacer un inventario, un análisis personal, para cada uno de nosotros saber si tenemos la llenura del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que vamos a ver detrás de cada una de esas evidencias o no. Y con toda honestidad reconocerlo delante de Dios y con toda sinceridad pedirle a Dios que nos llene con la presencia y la persona del Espíritu Santo. ¿Les parece? Pero antes vamos a pedirle a Dios que tome el control de este mensaje. Padre amado, yo oro sobre tu palabra y en el nombre de Jesús, que ahora hable como lo ha hecho hasta este momento el Espíritu Santo. Pongo mi vida en tus manos y te pido, Señor, que con toda autoridad, toda claridad, con toda unción, el Espíritu Santo hable. Mientras edificas a la iglesia con este mensaje, depositas en sus corazones palabra viva y produces el resultado espiritual que quieres producir por medio de este mensaje. En el nombre de Jesús yo oro. Amén. Y amén. La primera evidencia de una vida llena del Espíritu Santo que encontramos en el libro de los Hechos es valentía. Es valentía. Quiero que vayas conmigo un momentito a Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos 4, 13 dice la Biblia en ese pasaje lo siguiente. Dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan. Alguien diga conmigo, osadía. Osadía no viene de oso, viene de valentía. Dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban, ¿quién? Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin ¿qué? Sin estudio. Alguien diga conmigo esto: sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Miren, el pasaje nos está dando varias pistas. Dice que los gobernantes religiosos se quedaron impresionados con estos 2 apóstoles porque hablaban con valentía. Estaban hablando con osadía. Había una valentía sobrenatural manifestándose en ellos. Y dice el pasaje que era sorprendente porque estos 2 no tenían ni estudios ni preparación. Hoy en día vivimos una sociedad que te dice: si no tienes título universitario, si académicamente no estás muy preparado, si no sabes cómo comunicarte, no hables. Y el Señor dice: no, yo quiero usar lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. El que cree que no puede, voy a mostrarle que en el poder de mi espíritu va a dejar con la boca abierta a los que creen que puede. Porque no se trata ni del que quiere ni del que puede, sino del que el Señor tiene misericordia y lo bendice y lo bautiza con la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Digo conmigo, valentía. En el 4:29, en el mismo pasaje, versículo 29, me traje una Biblia que las letras son tan chiquitas que si no uso esto no veo. Dios, dame milagro de visión, ¿no? Dice el versículo 29: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra. ¿Sin qué?
sin temor alguno. ¿Qué es lo contrario al temor? La valentía. La iglesia ora esto porque dice que sus líderes, Pedro y Juan, habían estado presos en la prisión. Y cuando ellos estuvieron allí frente a los líderes religiosos que los amenazaron y les dijeron no hablen más del nombre de Jesús, ellos regresan, ellos cuentan lo que están haciendo. Y como parte de la oración, ellos dicen, Señor, concédenos en lugar de miedo una valentía sobrenatural para seguir predicando este nombre. Entonces, número uno, ¿qué evidencia que tú estás lleno del Espíritu Santo? En el libro de los Hechos hay una palabra que aparece, que no está mencionada en esta versión, pero es la palabra que Reina Valera usa con mucha frecuencia para describir esta valentía, que es la palabra denuedo. ¿Qué es denuedo? El denuedo incluye la capacidad de hablar, pero hablar con una combinación sobrenatural producida por el Espíritu Santo de valentía, es decir, no temor, pero a la misma vez gozo. Y cuando se combinan estas dos cosas que son manifestaciones del Espíritu Santo, gozo, alegría sobrenatural, con una valentía sobrenatural también, el resultado es un denuedo y un deseo de hablarles a otros de tu fe, porque te gozas en decirle lo maravilloso que es Cristo, lo que ha hecho en tu vida, el testimonio de transformación en tu vida, y quieres compartirlo con las demás personas, porque estás enamorado de la idea de que otros experimenten lo que tú estás experimentando. No escucho muchos amén. Porque pudiera ser que has perdido el primer amor. Te dejaste de enamorar de Jesús. Y cuando te dejan de enamorar de Jesús, ya no tiene tanto sentido el escuchar estas palabras, de tener amor por compartir el evangelio, de impresionar el corazón de otra persona con el testimonio. Y te vence el miedo, la vergüenza. Y yo lo he contado otras veces, recién convertido, yo tuve que buscar el ser lleno la primera vez del Espíritu Santo y tener esta experiencia sobrenatural, porque en lugar de ser valiente, era cobarde. Me daba miedo y me daba vergüenza compartir el evangelio. Y sentí tanto arrepentimiento que recuerdo que una mañana de oración de jóvenes a las 6 de la mañana los sábados en la iglesia, terminó como a las 7 de la oración, y le pedí al pastor irme a una habitación de la oración del templo, de la iglesia, y me quedé ahí para orar. Lo había estado haciendo. No voy a detenerme aquí por cuestión de tiempo, pero ser sellado por el Espíritu Santo como una garantía de salvación no es lo mismo que ser lleno del Espíritu Santo, pero sí comienza un proceso de transformación diaria a largo plazo que se llama santificación, que dura toda la vida, pero se hace área de transformación personal. La tercera característica o evidencia de vidas llenas del Espíritu Santo es poder. Di conmigo, poder. Y hablo del poder para manifestar y hacer la obra de Dios. Hechos 4:33. Volvemos ahí en la Biblia, Hechos 4:33, dice: los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Estos hablan y hablan como quien tiene autoridad. No lo dijeron de Jesús, lo tienen que decir de nosotros los discípulos. Hay algo cuando habla que es diferente. Hay algo cuando habla que detrás de esas palabras hay mucho más que argumento, hay poder. Hay algo cuando habla que me cautiva, que me golpea, que la gente diga eso de ti. No es, hay algo cuando habla que creas un caos. No, eso no. Hay algo cuando habla que me disgusta y me molesta. También puede pasar, porque a veces los demonios que están en las personas se van a alevestrar y se van a poner tensos cuando tú llegues, y eso puede molestar. Pero no te preocupes, que eventualmente se van a rendir al poder de Dios, que te respalde Dios, y cuando tú hables, el poder de Dios esté detrás de tus palabras. Y quizás a veces cuando Dios con su poder está obrando por medio de ti, hablas menos y se producen mejores resultados. Dice Hechos 6, versículo 8, que Esteban, hombre lleno de la gracia y de qué más, iglesia, y de poder de Dios, ¿qué hacía? Grandes prodigios y señales milagrosas ante el pueblo. Sí, los prodigios y los milagros son el resultado del poder y de la gracia de Dios combinada en la vida del que lo busca y se deja llenar por el Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿No queremos eso en la iglesia? ¿No lo quieres tú? Porque yo lo quiero ver. No solamente en una vida, no secuestrado por una persona, sino que cualquier creyente cuando hable y comparte el evangelio sea respaldado, que tu vida sea respaldado por el poder de Dios, que cuando ores Dios te confirme tu oración sanando instantáneamente a los enfermos, que Dios haga prodigios y maravillas por medio de tu vida. ¿Tú no quieres eso? ¿O se lo vamos a dejar a los santeros, los brujeros,
Y que la gente diga, no, yo fui a un fulano que me pasó una paloma por el cuerpo y me sanó y la paloma se murió y yo salí vivo. Y le den la gloria al diablo, que es el que lo está haciendo. Y tú tienes el poder de Dios para operar en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no está ocurriendo? Porque tú y yo no estamos llenos del Espíritu Santo. Y frente a esta verdad, sé que no hay amén, pero por lo menos hay un ¡ay! Como dice la Biblia, que la gente frente a la predicación de la palabra en los días de Esdras y de Nehemías, gritando decían en arrepentimiento, perdónanos, Señor. Que Dios nos lleva al punto de entender que necesitamos ser agentes de poder y que no podemos seguir viviendo un evangelio mediocre, dominados por nuestra naturaleza humana, conquistados por nuestra carnalidad, viviendo a medias nuestra experiencia y queriendo producir cambio desde nuestra voluntad. Eso es imposible. Tiene que ser producida desde el poder de Dios y de la gloriosa persona del Espíritu Santo. Esa es la clave. La cuarta evidencia es el gozo. Quiero que vayas conmigo a Hechos 13:52. En Hechos 13:52 se confirma esto que acabo de decir. Gozo como una evidencia de que el Espíritu Santo llenó a la iglesia. Voy a leer desde el 51. Dice, ellos por su parte se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Miren ustedes qué contraste, porque aquí lo que está sucediendo es que los cristianos no fueron recibidos en un lugar a donde llegaron y se sacudieron el polvo, una práctica antigua que significaba, ustedes quedan expuestos a sus pecados. Dice, en señal de protesta contra aquella ciudad y se fueron a Iconio. Y en el versículo 52 dice, y los discípulos quedaron ¿cómo? Llenos de alegría, llenos de gozo. ¿Y de quién? Y del Espíritu Santo. Ahí está. Llenos del Espíritu Santo y de gozo. El gozo es una manifestación del Espíritu. El gozo. ¿Sabes? Mira, no puede ser que el de afuera tenga más alegría que tú. Digo, hay cristianos que justifican esto diciendo, es que el gozo es del Espíritu y está dentro. Digo, pero si está dentro, que se te note por fuera. ¿No te parece? ¿No se te parece que si el Espíritu Santo de verdad tiene el control adentro de tu vida, afuera se va a notar? Y tú ves cristianos que dicen, la gloria para Dios, mi vida está transformada. ¿De verdad con esa cara? ¿Te pareces a Chucky? ¿Es verdad? Entonces, vamos a pedir al Señor, cambia mi rostro, cambia mi expresión. Que la gente diga, ¿qué tiene él? ¿Qué tiene ella? ¿Por qué hay tranquilidad en su rostro? Aunque su vida no está resuelta, económica, física, familiarmente. Yo sé que hay situaciones alrededor de su vida y hay paz. Y está en sosiego. Y hay calma. Y hay una mirada que no está perdida, dominada por el sistema nervioso, sino que está controlada por el Espíritu Santo. Y cuando habla, a pesar de sus pruebas, sale una palabra de aliento, de esperanza, que alimenta la fe de los demás. Mi hermano, tú no puedes producir eso. Cristianos vacíos sin la llenura del Espíritu Santo, lo que producen es quejabanza. Pero los cristianos llenos del Espíritu Santo transforman el ambiente con alegría, con gozo. ¿Quieres tú ser de los que siempre habla de problemas? ¿De lo mal que está el mundo? ¿De lo terrible que está la economía? ¿De lo corrupto que son los políticos? ¿De los Illuminati? ¿De los globalistas? Eso es lo que habla la gente hoy. Prende el YouTube y tú vas a ver que hay cientos de gente ganando vista, vendiendo miedo, terror. Porque eso es lo que contagia. Porque se dieron cuenta que esta es una sociedad conectada al temor y al terror. Pero hace falta que se levante esa transformación, la alegría de la palabra. Porque la alegría del corazón hermosea el rostro. Entonces tú te estás gastando el billete en un doctor, pero Dios puede darte hermosura que nadie puede producir. Tú estás comprando cremas mágicas y el Espíritu Santo puede hacer lo que la crema no produce. Gozo, di conmigo, gozo. Gozo es una satisfacción interior que combina muchas otras cosas. Paz sobrenatural. Cuando tú tienes gozo, tú tienes paz. Estabilidad, no determinada por tu bolsillo, tu economía, sino estabilidad porque la produce el Espíritu Santo. Todo está combinado en el gozo. Estabilidad, paz, sosiego emocional, mente enfocada en el reino de Dios.
sentido de propósito. Todo está aunado en una sola palabra y el resultado es una satisfacción que tú no puedes explicar, pero te levantas con deseo de vivir. Aunque tengas que volver a ver al mismo jefe y trabajar con la misma gente y recibir la misma paga que ayer te quejabas, pero hoy por alguna razón Dios produjo un resultado. Vas a ver al mismo jefe, vas a trabajar con la misma gente y vas a recibir el mismo cheque y como que tienes una actitud diferente porque te cambió la vida, las circunstancias de adentro hacia afuera. Una persona que ahora está en control de tu vida y antes tú le dabas el control al jefe, a la gente con la que trabaja, al cheque que recibe y ahora le otorgaste el control al Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Tu mundo se puede estar viniendo abajo. Si Dios está en el centro, tú vas a seguir arriba. Tú vas a seguir arriba. Esta gente que está aquí en este libro que estamos leyendo no tenían vidas perfectas. Estaban siendo perseguidos, tenían menos oportunidades de trabajo y de empleo que otros, precisamente por ser cristianos. Ya no los empleaban igual, ya no tenían relaciones familiares igual, pero estaban llenas del Espíritu Santo. Y el resultado era gozo manifestado en sus vidas. Y la quinta característica, hay muchas más, pero quiero limitarme a estas 5, es dejarse guiar, vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Y quiero que en el mismo capítulo 13 del libro de Hechos leamos el versículo 2 y voy a leer otros pasajes después, pero empezamos con 13:2 de Hechos. Dice la Biblia que mientras ayunaban, todos estos nombres y hombres que menciona el versículo 1, mientras ellos ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Di conmigo, guía. Esta es una iglesia que aprendió a ser guiada por el Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo no busca opiniones de hombres, busca presencia de Dios. Y una iglesia llena del Espíritu Santo, cuando busca presencia de Dios, tiene oídos afinados para escuchar la voz del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé salen como apóstoles a los gentiles, no por iniciativa de los otros maestros y profetas que estaban allí, que en su ímpetu humano dijeron: vamos a plantar iglesias en el mundo que no tiene iglesias, y tú, Pablo, y tú, Bernabé, son enviados porque nosotros en nuestra fuerza lo hacemos y vamos a financiar este proyecto. No hubiera funcionado. Es el Espíritu Santo, al buscar su presencia y conectarse con su poder, el que dice: yo quiero a este y a este que salgan. Y en esa guía, en esa obediencia, en esa sujeción a la directriz del cielo, operaba la iglesia del libro de los Hechos. Dice Hechos 15:28. Esto inclusive es una expresión o testimonio de guía en medio de un conflicto doctrinal y teológico divisivo, inclusive en medio de la iglesia, y se manifiesta la guía del Espíritu Santo. Versículo 28 de el capítulo 15 de Hechos dice: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Iglesia, ¿a quién menciona aquí la iglesia en primer lugar en el libro de Hechos capítulo 15? Dice: nos pareció bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y a quién más? A nosotros. No es a nosotros y al Espíritu Santo, porque no es Él trabajando para nosotros. Le pareció bien al jefe y a nosotros, sus subalternos, que lideramos la iglesia del Señor, que esto es lo que suceda. Lo que estaba ocurriendo, Hechos 15, es que se estaban peleando por si había que seguir guardando las leyes tradicionales judías o vivir el cristianismo de acuerdo a cómo se estaba viviendo en aquellos días. Y traen el concilio de Jerusalén ese conflicto, y el hermano del Señor, Santiago, liderando el concilio de líderes y ancianos y apóstoles, es movido para entonces buscar la presencia del Señor y encontrar una guía. Y esto es lo que él dice: hemos sido dirigidos por el Espíritu Santo. Y le pareció bien a él y a nosotros que no impongamos más cargas a los cristianos gentiles, salvo que se abstengan de sacrificado de los ídolos, del derramamiento de sangre y de la carne de animales estrangulados, y por supuesto de inmoralidad sexual. Eso es lo que ellos establecen. Pero ¿quién es el que los guía a esa dirección? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el jefe? Eso significa estar lleno del Espíritu Santo. Es cuando yo no tomo decisiones por mi cuenta y luego busco la bendición de Dios. No, es cuando yo le pido a Dios: muéstrame qué es lo que tú quieres hacer, y yo me someto a su voluntad. Hechos 16, versículos 6 hasta el 10. Dice: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo
les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Pablo quería ir a Asia, pero se lo impidió el Espíritu Santo y fue para otro lugar. Y dice, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron otra vez, porque la voluntad humana siempre quiere operar sus propias decisiones. Y dice que ellos intentaron pasar a Bitinia, pero ¿quién se lo impidió? Dice, el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos, dice Lucas, para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios, ¿convencidos de quién? De que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. ¿Cómo se llama eso? La guía del Espíritu Santo. Hoy vivimos una sociedad de ateos prácticos. Este es un término que el teólogo John Piper en nuestra generación imprimió. Eres creyente, romántico adentro, creo en Dios, amo a Dios, le canto el domingo, pero cuando voy a tomar decisiones las tomo yo y luego le pido a Dios que se sume y se meta en el barco para que bendiga mis decisiones. Eso es ateísmo en la práctica. Eso es vivir como si Dios no fuera el centro. Pero ¿qué nos muestra el testimonio de una iglesia llena del Espíritu Santo? Señor, ¿dónde tú te estás moviendo? En mi experiencia con Dios, un libro maravilloso que es muy antiguo, pero se lo recomiendo a cada uno de ustedes si no lo ha leído. El autor propone esto, que nosotros hagamos esta oración. Señor, revélame dónde tú estás obrando para yo sumarme a la obra que tú estás haciendo. Y eso habla de un corazón humilde, que comienza a ver desde una perspectiva diferente la vida y que comienza a entender que descubrir la voluntad de Dios y ponerse bajo la guía del Espíritu Santo es una forma mejor de vivir que tratar de doblarle el brazo a Dios con nuestra oración para que Él bendiga nuestros proyectos y para que Él cumpla nuestros planes. Es mejor orar y decirle, Señor, ¿qué tú quieres hacer? Yo tengo este sentir. Así yo oro todos los días. Padre, yo tengo este deseo. Me surgen ideas. Yo tengo este deseo, yo quiero hacerlo realidad. Es tu voluntad y siento un silencio, no hago nada. No hago absolutamente nada, pero luego oro, y si el Espíritu Santo me dirige en otra dirección, entiendo que lo que estaba pidiendo estaba equivocado y lo desecho. Pero si el Espíritu Santo comienza a abrir puertas y a propiciar que las cosas se den, entonces digo, Señor, gracias, porque mi corazón se unió con el tuyo y eras tú provocando en mí esa oración. Y eso es aprender a discernir el movimiento del Espíritu Santo si queremos que Él gobierne nuestras vidas. Así oramos los cristianos. No es, Señor, que se haga mi voluntad, es, Señor, que se haga tu voluntad. Te voy a repetir 5 manifestaciones o evidencias del Espíritu Santo llenando a los cristianos en el primer siglo. Número 1, ¿lo repiten conmigo? Gracias por acordarte, el resto lo dice conmigo. Valentía. Dilo fuerte, valentía. Denuedo sobrenatural. Esa valentía para predicar el Evangelio. ¿La tengo? ¿No la tengo? Si no la tengo, necesito pedirlo al Señor. Número 2, di conmigo, transformación. Transformación acelerada, que Pablo creyó en el Señor hoy y mañana le impusieron las manos y fue lleno del Espíritu Santo y luego se fue y predicó el Evangelio con el poder del Espíritu de Dios. Alguien diga conmigo, transformación. Número 3, poder, griten poder. Número 4, gozo, que se te note. Y número 5, la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, con toda honestidad, no se lo digas a nadie. Muy serio, muy seria, haz un inventario de tu vida. Y si no encuentras estas evidencias, o si encuentras algunas, pero no todas, escúchame lo que te voy a decir. Puede ser que encuentres algunas y digas, yo soy valiente, pero me falta gozo. Yo tengo gozo, pero no estoy viendo el poder de Dios. Oh, yo me someto a la guía del Espíritu Santo, pero no estoy siendo valiente al predicar mi fe. Cualquier cosa de estas que falte en tu vida, mis hermanos, es un indicador que necesitas ser lleno del Espíritu Santo, porque estos no son alternativas divinas. Yo me quedo con la valentía y yo tomo a mano del gozo y a mí me hace falta el poder y yo prefiero la guía. No es la suma de todos evidencia que una persona me llenó. ¿Estamos aquí? Y si la suma de todos no está en mi vida, yo necesito y tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que hacer, si no está sucediendo, es arrepentirnos, porque a estas alturas de nuestra vida cristiana no estamos llenos del Espíritu Santo. Y decirle, Padre, perdóname, porque me estoy llenando de YouTube. ¿Sabes que hay un problema hoy con la iglesia cristiana? Que escuchar prédicas en YouTube te hace creer que tú estás lleno de Dios. Y esa gente te llena de una emoción impresionante. Y tú comienzas a repetir lo que ellos dicen. Y tú crees que te llenaste. No, la presencia de Dios no se encuentra en YouTube, se encuentra en oración.
Y llenas el cuarto de alabanza. Eso es maravilloso, porque se van los demonios y tú alabas. Pero si no ocurre nada y es simplemente música que está resonando en una habitación, es un sustituto de algo que Dios quiere en el secreto de tu vida, que tú te metas con Él y en esa habitación donde nadie más en tu casa está, tú y Dios se encuentren, hasta que tu vida sea llena de valentía, transformación, poder, gozo, guía y mucho más en el poder del Espíritu Santo. Te necesito, Dios. Tenemos que arrepentirnos de mediocridad espiritual, de vivir a medias el Evangelio y de desear ser llenos del Espíritu Santo en el poder de Dios. Y yo creo que esto lleva una pregunta de todos. Pastor, ¿y cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? En cierta forma es sencillo. Pídeselo todos los días hasta el cansancio. Inclúyelo en tu lista de oración, ponlo en el tope de tu lista de oración. La primera petición de oración: Padre, yo quiero que el Espíritu Santo llene mi vida. Y empieza a orarlo hoy por la mañana y por la tarde y por la noche. Y mañana otra vez. Y pasado otra vez. Y el día siguiente otra vez. Y la semana que viene otra vez. Y todos los días hasta que suceda. Y después que suceda, Señor, que se siga repitiendo. ¿Sabes por qué? Porque en el Hechos 2, capítulo 2 de Hechos, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué dice Hechos 4 cuando la iglesia oró? Que volvieron a ser llenos del Espíritu Santo, y se repite más de 12 veces que fueron llenos del Espíritu Santo, lo cual quiere decir que hay una experiencia de llenura inicial después de haber sido salvo por la gracia de Cristo, pero hay subsiguientes experiencias de llenura que necesitamos todos los días, porque esto es como un tanque de gasolina que se va vaciando. Yo anoche, ayer en la tarde, para hoy manejar para acá, llené el tanque de gasolina, pero hubiese sido tonto de mi parte decir, ¿pero para qué tengo que llenarlo? Si yo le puse gasolina el martes, ¿verdad? Ya yo puse gasolina. Y asumir que la gasolina que yo le puse a mitad de semana alcanzara para hoy. No, porque se vació, porque se consumió, porque la gasté. Entonces tú quieres usar la llenura de hace 50 años, de hace 20 años, y todavía estar diciendo, no, porque yo mismo ahora contarles mi experiencia. Hace 30 y pico de años, en una habitación, el Señor me llenó con su presencia. ¿Y qué? Y ahora, 2026, ¿qué hago con eso? Lo necesito otra vez. Necesito más poder de Dios. Hay una realidad y hay una demanda de mi fe en este mundo que no ocurría hace 33 años atrás y que necesito volverla a tener en la presencia de Dios por el poder del Espíritu Santo. Hay que pedírselo a Dios hasta el cansancio. Pídelo, pídelo, pídelo. Quiero ser lleno. Y en segundo lugar, esto es muy importante: ríndete a Dios todos los días. Porque Dios te puede escuchar orando, Padre, lléname del Espíritu Santo. Pero si no ve que en pequeñas cosas te rindes, no ve ningún esfuerzo, ningún deseo de tu parte de ser lleno. Porque ser lleno del Espíritu Santo significa rendirme al gobierno de Dios. Quiero decir esto, pero Señor, ayúdame a no decirlo. Dame la fuerza y el poder para morderme los labios y la lengua. ¿Verdad? Quiero hacer esto, pero entiendo que no es tu voluntad. Muero a mí mismo. Es sufrir la carne. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Es dominar el ser y ponerlo bajo la presencia de Dios. Y eso cuando se hace todos los días. Todos los días. Es la llamada aflicción de la carne que el cristiano tiene que vivir. ¿Verdad? Nosotros vivimos en un mundo que vive a la inversa. El mundo en el que nosotros vivimos hoy, ¿cómo es? Toma chocolate y paga ¿qué? Lo que debe. Y hasta una canción hay, toma chocolate, ¿verdad? Paga lo que debe. Y no la sabemos, ¿verdad? Y así vivimos nosotros. Quiero gozar primero y sufrir después. Pero ¿sabe cómo es el reino? Pago primero y el disfrute es a largo plazo. Porque el chocolate del mundo dura poco, pero el pago es muerte. Porque eso es lo que dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Pero sin embargo, la dádiva de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna. ¿Y a quién Dios le regala vida eterna? Al que se entrega, al que muere, al que reconoce, al que confiesa su nombre, al que se pone bajo su gobierno, al que le dice, Señor, no viva yo más, sino tú en mí. Quiero que Cristo tome el control de mi vida. Eso cuesta, hermano. Hay que padecerlo todos los días, pero hay recompensa, hay sufrimiento temporal, pero hay gozo eterno. Resultado de haberle dicho no a nuestros deseos esta vez y esta otra vez y esta otra vez, hasta que el Espíritu Santo tenga el control en el nombre de Jesús. No podemos nosotros aceptar que la gente en el mundo, solamente con dominio propio y fuerza de voluntad, logre más que nosotros, que tenemos el recurso del Espíritu Santo para someternos a su.
que nos hable, que nos llene. Amén. Cierra tus ojos un momento, habla unos segundos antes de que yo comience a orar. Comienza a orar tú sola, tú solo con Dios. ¿Te ha dicho algo el Señor en este día? Tienes que arrepentirte, tenemos que arrepentirnos de falta de llenura espiritual y decirle: perdóname, Señor, porque no le he dado importancia a la necesidad en mi vida, a la prioridad en mi vida, prioridad espiritual de ser lleno del Espíritu Santo. Porque le estoy dando más importancia en mi vida a otras cosas que a tu presencia, Señor, que a la persona del Espíritu Santo. Y ahora dile: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y convierte esto en tu oración diaria. Todos los días, cuando pongas los pies sobre la losa de tu habitación en la mañana, dile: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y aunque regreses en la noche a dormir fracasada y fracasado porque no sucedió y tomaste decisiones equivocadas, vuelve a arrepentirte en la noche, a pedir perdón, a ser limpiado con la gracia bendita de Dios, y vuelve a orar: Señor, lléname del Espíritu Santo. Lléname con el Espíritu Santo. Toma el gobierno y el control de mi vida por tu Espíritu Santo. No se basa en sentimientos, ni en victorias temporales, ni en victorias humanas para que Dios lo haga. Es convicción, es oración, es búsqueda, es fe. Es creer que tú no te lo mereces, pero Dios te lo quiere dar porque eres su hija, eres su hijo. Pídelo hasta el cansancio. Y luego que lo reciba, sigue diciéndole al Señor: Padre, que no lo pierda, que no me apague, que no me vacíe. Déjame mantenerme lleno, llena del poder del Espíritu Santo. Y luego ríndete hasta el cansancio. Sométete al poder del Espíritu Santo. Ponte bajo el gobierno de Dios y deja que Él tome las riendas de tu vida. Y verás el resultado, verás el cambio. Verás cómo eres lleno de valentía sobrenatural, de transformación. Verás cómo el Señor hace que tu vida se llene de gozo, que tu vida se llene de esa alegría y gozo sobrenatural, de ese poder de Dios. Y por supuesto, que tu vida sea guiada por la obra y por la persona gloriosa del Espíritu Santo. Yo oro en el nombre de Jesús. Padre amado, yo oro que tu iglesia hoy, al ser exhortada por tu palabra, responda en fe y en obediencia a esta necesidad y a este llamado tuyo, Señor, de ser llenos del Espíritu Santo. Te pedimos: llénanos del Espíritu Santo, Señor. Y te pedimos perdón por haber minimizado, obviado e ignorado esa prioridad espiritual que es ser lleno del Espíritu Santo. Y te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, toma el control de nuestras vidas, toma el control de tu iglesia. Llena tu pueblo, Dios, llena tu iglesia con el Espíritu Santo. Lo necesitamos, Señor. Llénanos. Toma el control, Señor. Gobierna nuestras vidas. Oh, si alguien ora conmigo y dile: Señor, toma el control de mi vida, mis pensamientos, mis sentimientos, mis palabras, mi cuerpo, mi vida, por dentro y por fuera. Lléname, Señor, del Espíritu Santo. Como lo hiciste con Pedro y con Juan, con Pablo y con Bernabé y con todos los que en aquel momento fueron testigos de tu nombre. Hazlo conmigo otra vez. Hazlo aquí y ahora. Y hazlo cada día en mi vida, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor ora diciendo: amén y amén.